Aló, aló, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy voy a contar la anécdota de el día que un paciente usó fuego para destaparse el oído. Sí, así como se escucha, fuego para destaparse el oído. Vamos allá. Bueno, primero que nada voy a dar un poco de contexto a cómo fue toda la situación. Todo empezó en una tarde, en un día relativamente tranquilo, palabra la cual no se puede mencionar en ningún momento, bajo ninguna circunstancia cuando estás en una guardia. Era una época en la que ya empezaban los resfriados y las gripes, o sea, una época ya de invierno, de frío. Ya había pasado lo de la pandemia y en este contexto me llega un llamado para ir a ver a un paciente que era un hombre joven de entre unos 35 o 40 años, que el motivo de consulta era rinitis y tos. ¿Qué es la rinitis? Es la inflamación o digámoslo así, cuando se hincha la mucosa que recubre la nariz. O sea, es una inflamación. Ahora, la causa de esa inflamación pueden ser diferentes. En el caso de la rinitis es más frecuente que se dé o por alergia o por algún tipo de infección de tipo viral. Lo que la persona siente cuando tiene esa inflamación en la mucosa de la nariz es secreción nasal, o sea, tener mocos, estornudar y tener la nariz tapada. ¿Qué es la tos? La tos es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias. Aunque puede ser molesta, la tos es lo que ayuda al cuerpo a expulsar algo que no le pertenece, que no tiene que estar ahí en las vías respiratorias. Las causas más frecuentes de tos, por lejos, es una bronquitis viral. Después hay otras que pueden ser bronquitis alérgica, que es lo mismo que el asma, como también la rinitis. O sea, ambas cosas por las que consultaba el paciente, lo más probable es que fueran de una causa viral. Y esto lo digo porque, bueno, lo van a ver más adelante qué es lo que va a pasar con todo esto. Cuestión, vamos llegando a la casa, notamos que era un barrio tranquilo, golpeo la puerta y me abre el paciente. Me presento, como siempre, y bueno, entro. Acá llegamos al momento de la consulta. Apenas entrar, bueno, noté que había niños en la casa, no estaban ahí presentes en el momento, pero me di cuenta por juguetes y cosas que habían apenas entrar a la casa. Este es otro dato que también es importante porque en estas épocas de invierno es muy frecuente que los niños cuando van al jardín, al ser muy chiquitos, comparten muchas cosas, comparten espacios cerrados y espacios acotados, pequeños, entonces son más propensos a poder contagiarse infecciones entre ellos y luego las llevan a la casa, que también en su gran mayoría son infecciones virales. Además también noto bastante desorden en la casa. A ver, ¿quién soy yo para decir si una casa está o no ordenada? Pero en comparación, habiendo visto varias casas, varios hogares, esta no era una de las más ordenadas. Bueno, nos sentamos en el living con el paciente y le empiezo a preguntar si tenía enfermedades previas, si tenía alguna alergia, algún medicamento, preguntas que siempre hago y son los antecedentes de la persona. Llegamos entonces en un momento al por qué consultaba. Y ahí me dice que un par de días antes había empezado con estornudos, con mocos, se sonaba mucho la nariz, me decía, y empieza con tos. Además, había empezado con una molestia en la garganta y ahí, como si nada, me dice una de las peores cosas que alguien le puede decir a un médico. Y es que por esa molestia en la garganta se tomó un amoxidal, o sea, un antibiótico, amoxicilina. ¿Qué es un antibiótico? ¿Para qué sirve un antibiótico? Un antibiótico sirve para una infección que es causada por una bacteria, antibiótico, ¿no? Este señor, en resumen, lo que me contaba de lo que él sentía, de los síntomas que él tenía, coincidían con una infección viral. Porque a grandes rasgos, cuando hay elementos de infección de varias mucosas, en este caso, por un lado estaba la rinitis y por otro lado estaba la tos, un elemento también que habla de inflamación de los bronquios. Cuando hay varias mucosas afectadas, lo más probable es que sea un virus, a diferencia de cuando hay una infección por una bacteria, que la bacteria causa una infección localizada en el lugar donde está. Entonces, no va a haber un conjunto de que esté los estornudos, esté la tos, esté el dolor de garganta. Cuando está todo eso junto, es un virus. A todo esto, él mismo me continúa diciendo que tomó el antibiótico con la intención de que le alivie la garganta. Es decir, como si fuese un analgésico, un calmante. Ya, bueno,
Ahí respiré hondo, mantuve la paciencia y le empecé a explicar. ¿Qué pasa? Uno no puede tomar antibióticos así porque sí y todavía tomarlos mal. ¿Y a qué me refiero con mal? A tomar uno y no seguir la pauta de tomarlo cada 8 horas o cada 12 horas según el antibiótico que sea. Pero además lo que pasa es que si no es por una bacteria la infección, hay bacterias que pueden estar, digamos, en mínimas cantidades. Y cuando reciben el antibiótico, pero no lo reciben como lo tienen que recibir, la dosis adecuada para que mueran, ellas quedan vivas. Y no solo que quedan vivas, sino que dicen, oh, mira ese antibiótico, mira cómo es, mira la forma que tiene. Así lo podemos evitar y empiezan a generar mecanismos de defensa para esos antibióticos, mecanismos de resistencia, cambian en su ADN, mutan para resistir a antibióticos. Eso es un gran problema que hay hoy en día y gran parte no es solamente porque las personas de pronto toman un antibiótico cuando no lo tienen que tomar, sino que muchos de ellos suceden porque los propios médicos recetamos antibióticos cuando no es necesario. Este señor lo que había hecho estaba mal por todos lados, porque había tomado uno solo, lo había tomado con la intención de que le calmara el dolor de garganta y no lo siguió tomando después. O sea, bueno, igual tomar uno solo ya no sé qué es peor. En fin, le explico bien, me entiende perfectamente. Bueno, sigo hablando con él, le sigo preguntando si tuvo falta de aire en algún momento y en eso se acuerda de algo y me dice, lo que sí, tengo el oído tapado desde ayer y no se me destapa. No había tenido ni secreción ni que le doliera, solamente el oído tapado, o sea, escúchame. Y me dice que intentó destapar, a lo cual procede a contarme lo que yo denomino como el ritual de fuego. Me dice, y acá empieza lo chido, me dice que en internet había visto que para destapar el oído, un método que era muy bueno era hacer un cono de papel, un papel con una hoja de diario grande, hacer un cono, y obviamente un cono tiene un extremo que es más fino y otro extremo que es más grueso. Se debía introducir el extremo más fino del cono en el oído y proceder a prender fuego el otro extremo del papel. Yo, a todo esto, en silencio, mis ojos, yo creo que sí, estarían abiertos al máximo, cero parpadeo y mirándolo perpleja de lo que acababa de escuchar. O sea, estaba intentando procesar lo que me acababa de contar, imaginarme lo que me acababa de contar y no lo podía creer. Entonces le digo, otra vez, respiro hondo y con paciencia, le digo, eso es muy peligroso, porque por destaparse el oído se va a quemar la cara. No, me dice, pero me puse una toalla húmeda alrededor de la oreja, digamos, como por las dudas. Digo, igual es más riesgoso, o sea, prender fuego, algo cerca de la cara siempre es de riesgo. Además, ¿cómo funciona? Y ahí me entra a explicar, me hace una mini clase de física, claro, me explica, me cuenta que el mecanismo es que como al consumirse el fuego genera vacío, genera un efecto de succión, lo que para él le iba a destapar el oído, y esa era la explicación de lo que él había visto en internet. Claro, ese es el mecanismo que funciona, pero cuando no hay otro lugar de donde extraer el aire, que es el típico experimento de la vela con agua en un plato. Cuando ponemos una vela y la cubrimos con un vaso, una vela prendida, la cubrimos con un vaso, habiendo agua en el fondo del plato, al no tener más oxígeno, el oxígeno dentro se empieza a consumir por el fuego hasta que el fuego se apaga. Cuando ya no hay más oxígeno, entonces se genera un efecto vacío por esa falta que hay y el agua entra dentro del vaso. Pero eso no pasa con el cono de papel, señor. No es lo mismo. Bueno, haciendo una búsqueda rápida, me encuentro con que esto tiene un nombre, el cual es conoterapia, también llamada terapia termoauricular o de velas para limpieza de oídos. Es una práctica pseudomédica la cual dice que mejora la salud auditiva y el bienestar general al encender un extremo de una vela hueca y colocar el otro extremo en el canal auditivo. La investigación médica ha demostrado que la práctica es peligrosa e inefectiva, no elimina el cerumen y no tiene beneficio alguno. En 2007 la FDA emitió una alerta documentando que las velas para los oídos, conocidas también como velas de conoterapia, son peligrosas para la salud, ya que el uso de una vela encendida en la proximidad de la cara de una persona conlleva un alto riesgo de causar severas quemaduras en la piel y o cabello, así como daños en el oído medio. Por acá también
¿Funcionan las velas para oídos? El funcionamiento de los conos para oídos se basa en 2 teorías. La primera de las teorías es la de la chimenea, por la cual se cree que al encender la vela introducida en el oído, esta crea un efecto aspiradora que hace subir la cera hacia la vela. La segunda teoría es que la vela encendida calienta la cera del oído, por lo tanto, esta se derrite y saldrá del oído capturada por la vela o en los próximos días. Este estudio realizado en 2017 demuestra que no se produce el efecto de succión que se comentó anteriormente y que tampoco se produce una reducción de la cera depositada en el canal del oído. En algunos casos del estudio no solo no se reducía la cera, sino que además se observaba un incremento de la cera depositada después de aplicar la vela en el oído. ¿Por qué no utilizar las velas? Puede producir quemaduras en el tímpano. Lo más recomendable para eliminar un tapón de cera, que lo más frecuente es que se produce cuando se usan cotonetes o hisopos o palillos de algodón, eso lo que produce cuando se usa es que empuja la cera del oído más adentro en el canal auditivo y eso es lo que produce un tapón de cera. Entonces, para eliminarlo, lo más recomendable es, primero que nada, consultar con un médico que puede tener este aparato con el cual puede ver en el oído y puede encontrar si justamente hay cera en el oído y puede intentar sacarla, como se puede ver acá en esta imagen, o lo que se puede recomendar son lavados constantes con agua oxigenada, con suero, hasta que ese tapón se va aflojando, en algún momento va saliendo y además también por el propio barrido que hace el agua. Pero siempre tiene que haber una consulta, que haya un diagnóstico, una confirmación de que es eso lo que está tapando el oído y va a hacer la indicación. Entonces, bueno, le digo que no vuelva a hacer eso y básicamente que no vuelva a tomar antibióticos sin una indicación médica. Le mando el tratamiento para lo que él estaba teniendo, que era un resfriado. Por suerte, no se quemó la cara y no tomó más el antibiótico. Y yo me quedé con una anécdota que la verdad jamás había escuchado. Que la verdad, muy interesante, pero peligrosa. No lo intenten nunca. Y los antibióticos siempre los tiene que indicar un médico, porque siempre hay que intentar tomarlos cuando la infección realmente la está provocando una bacteria. Si no, estamos jodidos. Así que por favor, que nadie intente eso. Hasta acá sin más, la anécdota del ritual de fuego. He quedado impactada, la verdad. Espero que no haya aprendido más cosas con fuego cerca de su cara y espero que se haya recuperado de su resfriado. Así que bueno, sin más, hasta acá llegamos. Dale like si te gustó el video y para que hayan otras próximas anécdotas. Bye.